Buenos días, queridísimo público. Le agradecemos que nos sintonice una vez más en su programa radiofónico. Nuestro tema de hoy es Egipto. Nos enfocaremos en su lengua desde un inicio al actual. Para profundizar más en el tema, nos acompañan nuestros especialistas, Ernesto Alonso y Andrea Gómez. Localización de Egipto. Se encuentra en el extremo norte del continente africano, recostado sobre el mar Mediterráneo y el mar Rojo, limitado al norte del mar Mediterráneo, al este con Israel y el mar Rojo, al sur con Sudán y al norte con Libia. El país tiene una longitud máxima de norte a sur. El Egipto antiguo constituye una parte independiente de la lengua de la macro, familia afroasiática. Sus parientes más cercanos son los grupos bereber, semítico y beja. Los documentos escritos más antiguos en la lengua egipcia se han fechado en el 3200 a.C., haciéndola una de las más antiguas y documentadas. Los eruditos agrupaban al egipcio en 6 divisiones cronológicas importantes. Ahora, nuestros especialistas nos hablarán de la escritura egipcia. A continuación les explicaré un poco del egipcio arcaico. Recogido en las inscripciones del último predinástico y del arcaico, la evidencia más temprana de escrituras jeroglíficas aparece en los recipientes de cerámica nácar. También recordemos que una de las lenguas es el egipcio antiguo, del imperio antiguo y del primer periodo intermedio. Los textos de las pirámides son el cuerpo mayor de la literatura de esta fase, escritos en las paredes de las tumbas de la aristocracia, que a partir de este periodo también muestran escrituras autobiográficas. Una de las características que los distinguen es la triple mezcla de ideogramas, fonogramas y de determinativos. Para indicar el plural, no tiene grandes diferencias con la etapa siguiente. También recordemos el egipcio clásico. Esta etapa, llamada también media, se conoce por una variedad de textos en escrituras jeroglíficas e hieráticas, datadas en el Imperio Medio, incluyendo los textos funerarios incluidos en los ataúdes, tales como los textos de los sarcófagos, textos que explican cómo conducirse en la otra vida, que ejemplifican el punto de vista filosófico egipcio. Egipcio tardío. Aparecen documentos de esa etapa en la segunda parte del Imperio Nuevo. Forman un amplio conjunto de textos de literatura religiosa y secular, abarcando ejemplos famosos tales como la historia de Unamón o Enamón y las instrucciones de la Nil. Era la lengua de la administración ramesida. No es totalmente distinto del egipcio medio, ya que aparecen muchos clasicismos en los documentos históricos y literarios de esta fase. Sin embargo, la diferencia entre el clásico y el tardío es mayor que entre aquel y el antiguo. También representa mejor la lengua hablada desde el Imperio Nuevo. La ortografía jeroglífica consiguió una expansión de su invento gráfico en el Imperio Tardío y el Ptolemaístico. Esta etapa duró de 1300 a 700 a.C. Que no se nos olvide que el griego fue el idioma de la corte tras la conquista de Alejandro. El dialecto koine fue la lengua común, sin dejar atrás el copto del siglo III al siglo VII después de Cristo, el que se empezó a usar tras la conquista de los árabes. Las lenguas egipcias históricamente testimoniadas muestran variación diacrótica y diacrónica. La variación diacrótica o geográfica se refiere a la concurrencia de peculiaridades en la lengua usada en cada ciudad. La variación diacrónica se refiere a los cambios lingüísticos que a lo largo tienen el efecto de hacer inteligible las formas más antiguas de la lengua para los hablantes posteriores. Se habla de lenguas egipcias, un lugar de lengua egipcia, no tanto debido al hecho de que simultáneamente existieran diversas variedades de tóxicas de egipcio, como el hecho de que la lengua es diferentes periodos históricos, es bastante diferente una de las otras. La gramática y la fonología de la lengua de cada periódico puede llegar a diferir mucho de los otros periodos, hasta ser virtualmente incomprensible dos variantes diacrónicas en la lengua. En el mismo sentido que el latín es prácticamente incomprensible para los hablantes de lenguas románicas, es por eso que deben hablarse de diferentes lenguas egipcias.
Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Esperamos nos sintonicen la próxima vez. Informó para Radiofónica Guadalupe, Miriam Andrea, Michelle, Daniela y su servidor Ernesto Eduardo. Hasta la próxima.